Hello, my name is Luis Felipe Zapata Ramírez. I am from Valdivia, Antioquia. I am lived Yarumal, Antioquia, studying Industrial Logistics in the University UNAD, SEAT Medellín. Bueno, en esta ocasión voy a hacer la explicación del laboratorio virtual, el cual consistía en ponerle ciertas condiciones a un objeto para que se desplazara a través de em, una aplicación virtual en la cual ocurría lo siguiente. Bueno, la primera nos decía ponerle la velocidad, el último dígito de la cédula y el decimal podría ser cualquier número que quisiéramos poner. La aceleración quedaba en cero y le dábamos iniciar el proceso de, de toma de datos. Luego de esta, lo que hacíamos era exportar estos datos y tomarlos en una tabla, la cual digitábamos cada uno pues, con la información que obtuviera. Después de esa, hacíamos las gráficas en MATLAB. Las condiciones nos las ponía el mismo documento, el cual decía que hacíamos tiempo versus distancia, luego velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Esas tres gráficas están explicadas de la siguiente manera, las cuales corresponden al movimiento uniforme. El tiempo versus distancia. La imagen muestra la relación lineal que existe entre el tiempo y la distancia recorrida. Eh, Se explica la pendiente, la velocidad constante y la marcación de desplazamiento rectilíneo uniforme durante la distancia recorrida. La gráfica de velocidad versus tiempo eh, se puede evidenciar que la velocidad es constante y en ciertos momentos va cambiando la velocidad y el tiempo. Y en la tercera gráfica, la aceleración versus tiempo, la aceleración es igual a cero y al aumentar no hay ninguna modificación, ya que no hay fuerzas externas que modifiquen la velocidad del objeto o de la moto en este caso. Luego pasábamos a la siguiente, digamos, el siguiente laboratorio, la siguiente toma de datos. Cambiamos aceleración por un número que quisiéramos. En este caso yo coloqué 8.0 y dejamos la misma velocidad. Entonces también hacemos lo mismo. Le damos a iniciar el proceso. Luego exportamos los datos, tomamos los datos en una tabla y luego de este procedemos en MATLAB a graficar. Ahí hicimos distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo y también quedó de esa manera. Distancia versus tiempo. En la gráfica indica que la aceleración de la moto está en constante aumento y al pasar el tiempo se podría decir que hay una relación cuadrática entre la distancia recorrida y, y el tiempo empleado para el recorrido. Y la velocidad versus tiempo. La velocidad aumenta linealmente con el tiempo y representa la aceleración constante de la moto. Y aceleración versus tiempo. La aceleración es constante en 8.0 durante todo el tiempo, indicando la aceleración que tiene la moto. Y para finalizar, nos hacían tres preguntas. ¿Cómo se puede diferenciar el movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo acelerado a partir de las características de sus gráficas? Entonces yo defino que se puede diferenciar porque en el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento es constante, pero no se acelera la moto o el objeto sobre la cual se ejerce una fuerza. En cambio, en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, sí se acelera digamos en este caso la moto o el objeto sobre el cual se ejerce la fuerza. Bueno, la segunda pregunta decía sobre el movimiento de aceleración constante. ¿Qué sucede cuando la aceleración es cero? La moto o el objeto no cambia su aceleración y su velocidad es constante.
Y la última decía que representa el área de abajo de la curva de la gráfica velocidad versus tiempo. En este caso, representa el tiempo que la moto emplea para hacer el desplazamiento sobre el eje X. Y de esa manera daríamos por terminada la explicación.